Bueno, entonces, las úlceras por presión, como su nombre lo dice, en realidad no deberíamos llamarlo úlceras por presión, sino lesiones por presión, ¿no? Son lesiones por presión porque las úlceras se producen cuando ya hay necrosis y hay tejido necrótico. Eh, entonces, acá lo vital y fundamental es entender que mientras haya presión, va a haber lesión. Cuando la presión es permanente, cuando la presión produce isquemia, cuando la presión produce, digamos, necrosis tisular. Y todo eso se va instalando gradualmente. Por lo tanto, la prevención es vital e importante. De repente es lo más importante en cuanto a estas lesiones por presión. Ya, esta es una úlcera por presión o llamados también UPPs, ¿entienden? ¿Cómo se produce la úlcera por presión? Pues simplemente por el efecto de la gravedad. Si no hubiera gravedad, no habría presión. Y la gravedad hace que las zonas prominentes del hueso, por ejemplo, en la cadera, en la zona del sacro, donde hay menos grosor del tejido o del panículo adiposo, va a causar o va a determinar que por el efecto sándwich entre el colchón, mientras más dura la cama y mientras menos espesor tenga el tejido celular subcutáneo, esta presión se va a dar y va a ser más digamos, intenso en estas zonas de relieves óseos y es donde generalmente empiezan las lesiones por presión. ¿Ya? Ustedes ven el efecto como el peso del cuerpo que se va a centrar en la prominencia ósea contra el tejido, los tejidos blandos que cubren esta superficie. Mientras más delgado se entenderá que más rápidamente se va a producir lesiones. Y el colchón o la cama, ¿no? Entonces, normalmente un tejido bien perfundido tiene este esquema de vascularización, los capilares también, entonces hay buen flujo sanguíneo. Pero cuando hay presión, vamos a ver de que este flujo sanguíneo se va a interrumpir porque los capilares van a estar aplastados, diríamos, y por lo tanto no van a irrigar el tejido que está, como vimos ayer, que está formando el plexo dermosudérmico. Entonces, al final, después de un tiempo, que aproximadamente son 2 horas, ya empieza a haber cambios isquémicos en los tejidos que están sometidos a la presión. Lo primero que ocurre es un eritema, ¿no? Producto de la isquemia. Pero este eritema, al persistir la presión, puede terminar en una necrosis. En este caso ya estamos hablando de una escara. Y cuando esta escara se cae o se retira, va a quedar una úlcera. Ya en la ulceración, dependiendo de su profundidad, puede estar comprometiendo solamente la piel, el suelo subcutáneo, pero puede ser cada vez más profundo, puede llegar hasta los músculos, producir destrucción de los vasos sanguíneos, los nervios e incluso puede llegar hasta el hueso y producir una infección del hueso. Entonces no hay que esperar a llegar a ese punto. Y estaban los principales relieves de presión que hay, ¿no? En el decúbito dorsal, en el decúbito lateral y en el decúbito ventral. Y también en los pacientes que están sentados, donde también es importante tener en cuenta la fricción por el mismo peso del cuerpo. Ahora con el COVID se ha visto que ha habido mayor incidencia de estas lesiones cuando han tenido que poner a estos pacientes en decúbito ventral. Entonces, estas fuerzas van a hacer que se determinen presiones más intensas en ciertas zonas, ¿no? Ciertas áreas. ¿Qué factores van a influir en su aparición? Pues primero puede influir enfermedades que tengan los pacientes, ¿no? Comorbilidades, como enfermedades cardiopulmonares, la diabetes, la incontinencia urinaria, el peso tanto excesivo como en defecto, la presencia de lesiones cutáneas previas, que consuman medicamentos y tengan algunas otras enfermedades, como tomar fármacos inmunosupresores,
inmovilidad impuesta porque, por ejemplo, no puede movilizarse por una fractura, etcétera, uso de sondas vesicales, uso de sondas mesogástricas, entonces todos esos, todos esos productos pueden producir lesiones, ¿no? En los pacientes. También la inmovilidad prolongada, la fatiga, los dolores que a veces hacen que un paciente tome una posición antálgica permanente y eso también puede producir úlceras por presión o lesiones por presión. Las arrugas de la cama, una cama que está mal hecha en un paciente postrado crónico. Y sobre todo la senilidad. La senilidad también, ya ustedes saben que estas personas mayores tienen los tejidos más débiles, menos irrigados y más delgados. ¿Dónde aparecen con frecuencia? O hemos visto en las zonas de presión, dependiendo de la posición en que más está el paciente, pero lo que más hemos visto es en la zona sacra, en las zonas de los talones y en las zonas toracantéricas, es donde más frecuentemente se presentan, y también en la zona occipital. En los pacientes postrados que en silla de ruedas, pues pueden tener también úlceras predominantemente en la zona isquiática y adicionalmente puede haber en la zona de más apoyo, por ejemplo, las costas ilíacas, el omóplato y en los pies. Se pueden clasificar, pues bueno, en primer grado solamente cuando hay un eritema, segundo grado y hay lesiones más tisulares, ya la piel está comprometida. Tercer grado ya hay lesiones que pueden llegar al tejido seroso cutáneo y el cuarto grado es ya una lesión más profunda, que puede incluso llegar al plano óseo. ¿Se pueden prevenir? Claro que se pueden prevenir. Hay muchas escalas para valorar un paciente el riesgo que puede tener de presentar úlceras por presión. Esta es una escala de Braden, por ejemplo. Entonces, según el estado general, el estado mental, la actividad, la movilidad y si hay incontinencias, se va a graduar el riesgo que tiene el paciente de presentar úlceras por presión. Entonces, cuando la puntuación llega de 5 hasta 9, se va a considerar alto y cuando su puntuación es 14 o más, el riesgo prácticamente no existe o es mínimo. Bueno, ¿qué lesiones va a producir en la piel? Pues va a haber lesiones en esta, especialmente si hay zonas expuestas a humedad y hay presencia de alteraciones en la piel, algunas comorbilidades. Por lo tanto, hay que mantener la piel seca, ¿no? Limpia, especialmente dice acá. Ya, entonces seguimos. Ya, entonces también puede hacerse lesiones, dedicar alguna atención a la piel, lubricarlo inicialmente al principio para prevenir. Eh, el cambio frecuente de postura, que puede ser idealmente cada hora, máximo cada 2 horas, nosotros indicamos cada hora, y hay que proteger la zona ante la presión y ver superficies especiales de apoyo también, algunos aditamentos que ustedes ya van a revisar. Pero lo más importante es la movilización temprana, ya actividad física y cambios posturales, como digo, cada hora. Y estos pacientes que tienen que tienen que usar silla de ruedas, pues cada 15 minutos deberían realizar movimientos de descompresión en la zona, o sea, levantarse, por ejemplo, en la silla cada 15 minutos apoyándose en las manos o en los antebrazos para permitir que ese tejido se irrigue nuevamente en unos 1 minuto, 2 minutos, en lo posible, ¿ya? Y también estos ejercicios, ¿no? Levantarse cada cierto tiempo, como repito, cada 15 minutos, el paciente debe estar acostumbrado por reloj
con un reloj para movilizarse. Como no hay quien le avise para que se mueva, porque no tienen sensibilidad, entonces tienen que hacerlo racionalmente. Los postrados, pues cambiar la posición, usar sí, estos almohadones de apoyo y esto, pero lo más importante es el cambio postural, ¿no? Cambio postural frecuente, cada hora máximo. Siempre hay que tener en cuenta las zonas donde más presión va a haber. Usar estos tipos de aditamentos esto está contraindicado usar porque esto puede producir más lesión incluso, pero sí puede usarse, por ejemplo, colchones neumáticos, camas especiales, estos son los colchones neumáticos. Lo ideal también es usar cama de agua y ver la alimentación, especialmente en los pacientes mayores, que sea una alimentación balanceada con bastantes vitaminas. ¿Dónde interviene la enfermería? Pues simplemente en el tratamiento no interviene. En la prevención es básicamente donde interviene y tal vez podría intervenir en el estadio 1 para lubricar la piel, ¿no? Hay que evitar las úlceras por presión, eh, mejorar la alimentación y cuando se trata de una estadio de úlcera en primer grado, solamente hay que habilitar la presión y utilizar estos ácidos grasos hiperoxigenados o cualquier lubricante, pero lo importante es cambio postural. Cuando ya hay lesiones de segundo, tercer y cuarto grado, ya son procedimientos invasivos que tienen que ser realizados por el médico. Eh, Evitar siempre, en estos pacientes que toman medicamentos, estar siempre vigilantes, hacer las curaciones, el manejo de heridas es importante, previamente hay que lavar la mano y usar eh, prote- guantes para proteger especialmente la herida del paciente. ¿Ya? También podemos ayudarnos con estos apósitos hidrocoloides que vamos a ver, de esta forma vamos a poder facilitar eh, o hasta cierto punto, no es, como digo, mientras haya presión, no hay nada que pueda evitar que se produzcan lesiones cuando estas exceden generalmente las 2 horas. Pero estos apósitos hidrocoloides pueden funcionar como cierto apoyo, pueden producir cierta descompresión, pero no es, digamos, determinante su uso, ayuda. Cuando están infectadas, pues hay que limpiarlo, mantenerlo siempre limpio. ¿Cuándo vamos a saber que está con infección? Cuando hay exudado purulento, mal olor, hay eritema periférico, edema alrededor de la herida, sensibilidad cuando se toca las úlceras, especialmente si el paciente tiene sensibilidad. Eh, en este caso solamente necesita un tratamiento local. Pero si esta infección se hace sistémico, ya vamos a encontrar fiebres, escalofríos, ya todo el malestar general que va a tener el paciente, puede llegar incluso a tener confusión mental, latidos del corazón, o sea, una taquicardia, debilidad marcada e incluso signos de sepsis, en cuyo caso será necesario dar antibiótico parenteral. Se curan. Las úlceras de presión no son de necesidad quirúrgica en el 100% de los casos. Entonces, estas úlceras se pueden curar solas, incluso por tercera intención, incluso las úlceras de cuarto grado. Las de primer grado se curan evitando la presión y puede durar aproximadamente 2 a 3 días. Si la úlcera ya es de segundo grado, pues va a demorar un par de semanas para curarse. Si es de tercer grado, ya puede demorar hasta 3 meses, siempre y cuando no haya apoyo y se mantenga limpio la herida. Y la de cuarto grado generalmente pueden ayudar a curarse pues, después de unos 6 meses, un año, dependiendo, como repito, de los cuidados que se tengan. Pero que puede curarse, se puede cerrar siempre y cuando no haya presión en la zona. Entonces,
es más fácil prevenir que tratar. Por lo tanto, la prevención es la máxima prioridad que debe tenerse con estos pacientes para que no hayan estas lesiones. Bueno, acá hay úlceras también de tipo varicoso que van a necesitar curaciones, son úlceras tórpidas crónicas, miren el área cicatricial y vecinas que pueden tener, ¿no? Como ven ustedes, la etiopatogenia pues es producido por la insuficiencia venosa, especialmente aquellas personas que tienen ya alteraciones congénitas en el sistema venoso periférico, y puede también haber insuficiencia vascular, va a haber edema y finalmente terminan ulcerándose estas heridas. Estas son algunas imágenes de estas lesiones de tipo varicoso que, como ustedes ven, siendo la etiología la éstasis venosa, es importante ver el tratamiento del sistema venoso. Lo único, digamos, importante y necesario es reemplazar esa tonicidad perdida de las venas con medias elásticas. Eso es lo más importante. Ciertos, digamos, ciertas medidas, por ejemplo, hacer ejercicios, evitar el estreñimiento, y si el paciente ya nace con problemas venosos, entonces tenemos que ver que el paciente empiece tempranamente a usar sus prendas elásticas y que evite en lo posible estar parado. En vez de estar parado, debe estar caminando, moviéndose. ¿Entendido? La única forma de que el retorno venoso mejore es con el movimiento muscular de los miembros inferiores. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta que hacer. Doctor, una consulta. En las Sí. úlceras de tipo 4, esas que ya incluso hay tejido óseo comprometido, ¿estas llegan a curarse o ya no? Como repito, estos pacientes pueden curarse siempre y cuando no haya presión local. Si la presión persiste, ni Mandrake va a poder curarlos. ¿Por qué? Porque la noxa está presente. Entonces, a veces, por lo tanto, a veces los pacientes creen que con una cirugía le vamos a curar. Como en la clase de colgajo que hicimos el día de ayer, hemos visto de que para cerrar una área de más o menos 10 centímetros cuadrados de superficie, tenemos que movilizar tejidos que son hasta 5, 8 veces más grandes, 10 veces más grandes, o sea, un área de 50 centímetros cuadrados. Y ustedes ya saben que si se moviliza un colgajo, la vascularidad que tiene ese tejido es ya de por sí precario. Y si encima el paciente no colabora y va a aplastar el colgajo, simplemente no hemos hecho un beneficio al paciente, sino una iatrogenia. Por lo tanto, no todos son candidatos para tratamiento reconstructivo. Tiene que haber ciertas condiciones que depende del seminario vamos a poder establecerlo. Pero básicamente ustedes lo que tienen que entender, así como en quemaduras, en úlceras de presión es la parte preventiva. La parte reconstructiva ya lo hace el especialista, pero ustedes tienen que tener ciertas nociones, ciertas ideas para que se puedan también colaborar en el manejo conjunto que es multidisciplinario. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos tomar unos 30 minutos de receso para que preparen el seminario, o prefieren empezar con las ya de una vez, o empezamos con la revista de revistas. ¿Los Dime, chicos de las revistas ya están preparados? ¿me preguntas o me estás informando? Sería bueno que empiecen con el seminario, por favor, o no sé qué dicen. Eh,
Aún hay unas cositas que faltan terminar en el seminario. ¿Hay Ya, algún chico entonces, de que... ya, Sí, entonces hagamos una cosa. Vamos a hacer una cosa. Para hacerlo todo fluido, vamos a hacer un receso de unos 15 minutos. ¿Ya? Para que dispongamos, podamos ser de acuerdo cómo vamos a hacer, si vamos a hacer primero el seminario o vamos a hacer primero las revistas, aunque yo pienso que podríamos empezar con el seminario porque ya hemos hecho un poco de la clase y ustedes han ordenado un poco sus ideas y como mañana vamos a hacer lo de quemados, entonces ya afinamos un poco más lo de quemados. ¿Qué les parece? sí, doctor, está bien. Ya, entonces, más o menos a las 9:15 estamos encontrándonos nuevamente. Vamos a dejarnos en stand-by de la reunión y nos vemos a las 9:15, ¿eh? Ya, doctor. Ok.